lo que estuvimos trabajando la semana pasada fue precisamente acerca de cómo se llama, de la construcción para poder verificar argumentos, para poder verificar su validez. Estuvimos hablando de algunas reglas de inferencia que las mencionamos aquí, de las reglas de inferencia, que son varias, inclusive pues se estuvo mencionando acerca de algunas ideas para poder simplificar todo este proceso. Llegamos a, por medio de un argumento, poder verificar si tiene validez el argumento. Y pues hoy voy a mencionar, para que ustedes puedan entender un poco mejor acerca de alguna de las reglas de inferencia, pues quiero comenzar con el modus ponens. Quiero hacer mención un poquito rápido acerca de ello para que lo tengamos presente. Habíamos dicho que el modus ponens es el modo que afirmando afirma, es lo que significa esta situación. Sin embargo, pues es importante señalar que inferir viene del vocablo infere, que eso significa llevar a. Ahora, en el caso de inferencia, pues nosotros podemos decir que ya se llega a señalar de deducir algo. A estas situaciones habíamos hablado la vez pasada que están compuestas por premisas. Estas premisas, nosotros estuvimos hablando las veces pasadas que las premisas son enunciados que vamos a tomar como válidos. Y entonces, a través de las inferencias, pues vamos a llegar a una conclusión. Esta conclusión, pues nos va a llevar a atender una idea lógica, pero no solamente por ser lógica significa que sea válida, sino que puede haber muchos argumentos que no sean que sean lógicos, pero no sean válidos, que no tengan alguna argumentación que sea válida. Y es por eso que hoy precisamente vamos a tener la conferencia de falacias. Las falacias son argumentos que parecieran ser lógicos, pero están llenos de errores, de errores que se tienen en los argumentos, y pues estos pueden llegar a tender a confundir a algunas personas. Inclusive, para serles sincero, muchos de los argumentos falaces se utilizan en varias charlas políticas y muchas veces por utilizarlo, pues lo hacen con el fin de manipular la veracidad o la idea que tiene una persona. Entonces, esto es lo que, ¿cómo se llama? Lo que nos va a ayudar a nosotros a poder demostrar si el argumento que se dijo es válido o no es válido. Hay varias formas de tener falacias. Si ustedes buscan en internet, falacias, van a encontrar falacias de diferentes tipos y parecieran ser lógicas, pero se encuentra ahí las diferentes fallas. Entonces, precisamente el modus ponens es una regla de inferencia que nos lleva a algo. Y como estábamos diciendo, inferir significa que lleva a, y la inferencia pues nos llega a deducir algo. Por eso es de que en modus ponens nosotros decimos si P implica Q, entonces P, por lo tanto, podemos concluir que P va a inferir a Q. Entonces, si ustedes se dan cuenta la composición que nosotros tenemos acerca del modus ponens, si P implica Q, P se va a concluir con Q. Entonces, hay muchas formas en que nosotros podemos llevar a utilizar esto. Sin embargo, pues, quiero decir de que otra simbología que se utiliza para la inferencia
es la siguiente, que esa es otra forma que se utiliza para poder llegar a utilizar el término de inferencia. Como estaba comentando, vamos a colocar una demostración o un argumento que ayuda. Dice, la biología estudia la vida. Entonces, estudia las células de todos los seres vivos. Entonces, ¿qué podríamos concluir en esta situación de lo que nosotros estamos viendo acá? Podríamos incluir inclusive con lo que tenemos acá. La biología estudia la vida, entonces estudia la célula de todos los seres vivos. La biología estudia la vida. Por lo tanto, esa sería nuestra conclusión. La biología estudia las células de los seres vivos. Entonces nosotros estamos viendo ya una composición del modus ponens, donde tenemos P implica Q. ¿Dónde estaría P? La biología estudia la vida. Ese sería el P. Entonces, ¿qué sería la implicación? Estudia las células de todos los seres vivos. Eso sería Q. La composición acá, la biología estudia la vida. La conclusión sería la biología estudia la célula de los seres vivos. Vuelvo a repetir que esto sería la idea de lo que estamos diciendo de la explicación del modus ponens, que nosotros afirmamos afirmando. Sin embargo, pues, como habíamos hablado anteriormente, no solamente existe el modus ponens, sino también está el modus tollens. El modus tollens significa, es el modo negando, negado. Entonces, si yo digo acá, sin P implica Q, entonces no Q, por lo tanto, no P. Que tenemos una situación muy similar. Si miramos aquí en modus ponens, P implica Q. P, entonces la conclusión va a ser Q. Miremos acá, P implica Q. No Q, perdón. Entonces va a implicar a no P. Entonces podríamos también colocar la simbología de otros textos que utilizan, que sería de la siguiente manera, para que ustedes no tengan pena por si miran diferente tipo de simbología. Entonces, aquí podemos escribir un argumento. Tienes que comer si tienes hambre. Entonces, no tengo hambre. Por lo tanto, ¿cuál sería mi conclusión? No tienes que comer. Entonces, como vuelvo a repetir, aquí esto significa que si nosotros tenemos una inferencia, bueno, por favor siempre les pido a las personas que las 12 es la entrada, por favor si pueden ingresar antes de las 2, yo le agradeceré bastante, pues me interrumpen la clase con el ruidito, por favor. Y vuelvo a comentar,
si nosotros estamos utilizando la inferencia, pues esto lo que nos va a llevar es a deducir algo, ¿verdad? Entonces, si yo estoy diciendo P implica Q, esto significa que va a tener una consecuencia, pero por lo tanto, si yo tengo P, mi conclusión va a ser Q. Y de la misma manera vendría el modus tollens. Si P implica Q, si yo niego la conclusión, entonces se va a negar si yo niego el consecuente, voy a negar el antecedente. ¿Por qué se negaría el antecedente? Y eso lo vamos a ver en este momento. Si P implica a Q, y si yo digo que voy a negar el antecedente, entonces aquí tendría un problema, porque si yo estoy negando el antecedente, podríamos ver la parte de falsa, y si este es verdadero, entonces falso llegaría a una conclusión falaz. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir no P. ¿Para qué? Para que estas situaciones sigan siendo tautología. Recordemos que en el caso de la lógica, si lo escribimos así en una simbología completa, yo tenía P implica Q y la negación de Q, entonces ya tendría la conclusión de P. Pero entonces aquí no tengo esta parte, aquí tengo un I. Y si en este caso, pues yo fallaría en una de las situaciones, entonces esto se volvería una contradicción. Entonces tengo que tener presente eso para la parte de entender esto de modus ponens y modus tollens, que nos va a ayudar para poder comprender las estructuras de algunas afirmaciones. Entonces, viendo la situación, como les estaba comentando, hay diferentes tipos de forma en que nosotros vamos a poder presentar unas leyes de inferencia. Otra de las reglas que nosotros utilizamos fueron los silogismos. En este caso tuvimos el silogismo disyuntivo y el silogismo hipotético. Sin embargo, yo voy a hablar generalmente de los silogismos. Para los silogismos, nosotros tenemos que tener dos premisas, la premisa 1 y la premisa 2, para al final tener una conclusión. Entonces, sabemos de que la premisa es la afirmación o idea que se da como cierta. Entonces, en este caso, la premisa podemos decir que es una idea que vamos a considerar como cierta. Si yo dijera, todos los automóviles tienen motores, esta sería mi primera premisa, y decir todos los motores utilizan aceite. Con esto que estoy diciendo aquí, ¿cuál sería mi conclusión? A ver, alguien que lo pueda decir. Todos los automóviles necesitan aceite. Exactamente. Si ustedes ven, ya a través de lo que estamos viendo, estamos observando ya un razonamiento lógico, y esto es por medio de los silogismos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos concluir acá que todos los automóviles usan aceite. Pero eso, vuelvo a repetir, que es en el caso de, ¿cómo se llama?, de que nosotros estemos utilizando ya la parte de silogismo. Ustedes pueden observar precisamente la estructura que nosotros vamos utilizando en este caso. No necesariamente puse o coloqué
una estructura para poder llegar a esta conclusión. Por ejemplo, pongámoslo de esta manera. Vamos a ver. Ninguno que escucha rock se baña, por ejemplo. Lo pongo porque yo soy amante del rock, les comento. Entonces ponemos José escucha rock. ¿Cuál sería mi conclusión en este caso? José no se baña. José no se baña. Entonces nuestra conclusión sería José no se baña. Bueno, entonces, como les vuelvo a repetir, estos son reglas que nosotros estamos utilizando como silogismos. Quiero decirles de que, por ejemplo, a la primera premisa, al primer enunciado que me están dando, a esto lo que se le va a llamar es premisa mayor. Y al segundo enunciado es al que nosotros vamos a conocer como premisa menor. Sin embargo, pues todo silogismo tiene su parte, su composición. Tenemos el término mayor, tenemos el término medio y tenemos el término menor. Así es como va a estar compuesto la idea de un silogismo. Entonces, vamos a ver cómo es que nosotros podemos trabajar con estas ideas principales. El término mayor, nosotros lo vamos a encontrar, se encuentra en la primera premisa. Y está en la parte de la conclusión. Ahora el término de en medio es aquella palabra que está en las premisas. La palabra o el término, mejor vamos a poner el término. Que está en ambas premisas. Ahora el término menor es la que se encuentra en la premisa 2. Entonces aquí es importante que nosotros podamos observar estas estructuras para que nosotros podamos poder diferenciar esta situación. Si ustedes aquí observan, nosotros hemos utilizado un término muy especial. Este término es todos o ninguno. Estos términos se utilizan cuando nosotros utilizamos la parte de cuantificadores especiales, que precisamente es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Solo permítanme un momentito que hay un problema y quiero... híjole. Vamos a ver si se recupera lo que coloqué porque se cerró el programa. Permítanme, denme un segundo. Ya está. Sí. Solo vamos a esperar que abra porque si no se me pierde todo lo que he escrito en este momento. Bueno, como les estaba comentando, ahorita vamos a ver
estructuras específicamente que vamos a poder observar. Abrí varias veces esto. Vamos a ponerle sí a todos para que no se pierda alguno. Aquí está. Ya abrió una, entonces los demás ya me interesan. Perdón que había abierto muchos programas y es por eso que, o muchas veces del archivo, entonces por eso es de que se abrieron varios documentos. Muy bien. Vamos a ver hasta dónde se pudo recuperar el archivo. Hasta el modus tollens nada más. Bueno, hasta aquí nada más. Entonces les estaba comentando que vuelvo a apuntar lo de los silogismos. Precisamente los silogismos llevan una estructura muy importante que va a llevar esta situación de que M, P, S, M y al final S, P. Esa sería como decir la figura 1 de los silogismos. La figura 2 de los silogismos es, y ahorita les voy a explicar qué significa esto, P, M, S, M, S, P. La figura 3 sería MP, MS y SP. Y la figura 4, para finalizar, es PM, MS y al finalizar, SP. Y vuelvo a repetir, si ustedes observan la primera parte, lo que nos va a señalar es la estructura de la primera premisa. La segunda parte nos va a señalar la estructura de la segunda premisa y la tercera parte nos va a señalar prácticamente la conclusión de esta situación. Entonces, vamos a colocar algunas ideas específicas para que ustedes vayan viendo por lo menos las primeras dos figuras. Si yo coloco todo animal es mortal, sería la primera parte. Todo perro es animal. ¿Cuál sería mi conclusión en este argumento? ¿Todo perro es mortal? Todo perro es mortal, exacto. Va, ahora miremos cuál es la figura de lo que representa esto. Miren pues, voy a utilizar colores para poder señalar esto y que lo podamos observar de la mejor manera. Si ustedes se dan cuenta, aquí estoy utilizando el término animal. Voy a ponerlo así encerrado para que ustedes lo puedan ver. Entonces, esto tiene la figura de esto que tenemos acá. Entonces, en el caso de aquí es mortal, lo vamos a colocar aquí. Este sería prácticamente mi P. Y el S, pues sería prácticamente el perro que nosotros tenemos acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la conclusión que nosotros estamos teniendo en la figura 1 es que todo perro es mortal. Sin embargo, el S, ¿dónde estaba? Aquí arriba. Y el mortal estaba aquí en el lado que tenemos aquí. Entonces, si ustedes observan, tenemos la estructura de la primera figura, que es lo que estamos observando en esta parte,
y la conclusión se va cumpliendo con la característica que vamos observando en la figura 1. Ahora, cambiemos esta situación. Por ejemplo, si yo dijera todo mortal es animal, todo perro es animal, ¿cuál sería mi conclusión en esta situación? ¿Todo perro es animal? Todo perro es mortal. Esa sería nuestra conclusión. Miremoslo bien. Si todo mortal es animal y todo perro es animal, entonces nuestra conclusión significaría que todo perro es mortal. Y esto lo estamos viendo por la figura Número 2. número 2. Miremos, observemos. Perro sería la primera parte, es mortal. Y en el caso de aquí, estamos viendo la segunda parte que es animal, pero también lo observamos acá. Y en el caso de el perro, nuevamente sería el azul. Entonces, en nuestra construcción, podemos ver precisamente el perro y directamente la palabra mortal, que tiene la estructura de esta situación. Bueno, como les comento, estas son formas que nos sirven a nosotros para poder identificar la composición de algunas argumentaciones. Pero vuelvo a repetir, esto que estuve señalando solamente nos sirve para poder ver las ideas de los silogismos y de los modus ponens y el modus tollens, que precisamente nos ayuda a ver acerca de esto. En este momento quiero compartir, ya que estamos viendo, ya vimos la validez del argumento la semana pasada, quiero compartir un video que nos va a ayudar para comprender alguna postura de lo que se va a hablar hoy en la tarde, en la conferencia de falacias. Entonces, voy a poner mis bocinas para que así ustedes puedan escuchar una parte interactiva que me pareció excelente para poder compartir con ustedes el día de hoy. Pero necesito que me verifiquen y me comenten si se escucha parte del video. Si no, pues busco una manera de hacerlo. Permítanme un momentito. Permítanme un momentito. Pues hay un video que me pareció bastante interesante y sí quería compartírselos, pero quería que ustedes miraran esta situación. Hay dos videos precisamente de falacias. ¿Me comentan si se escucha, por favor? Ahorita voy a ponerlo. Cerca del centro del cerebro encontramos una pequeña glándula. Sí se escucha, Ale. Ah, perfecto. Entonces voy a compartir y vamos a ver este video que realmente es muy bueno. Que puede ser una de las Solo que ahorita partes más tenemos el maravillosas anuncio. de nuestro cuerpo. Parecen razonamientos lógicos, pero en realidad son patrañas. Solo vamos a esperar un momentito que... A veces parecen razonamientos lógicos, pero en realidad son patrañas. A veces las oímos en la publicidad o las leemos en un discurso político o cuando nos quieren convencer de alguna teoría de la conspiración o tontería pseudocientífica. Muchas veces las usan en contra nuestra en discusiones en internet o nosotros mismos las usamos. Se llaman falacias. ¿Cómo identificarlas? Platzi presenta ¿Cómo detectar mentiras? Las falacias lógicas.
En primer lugar, debemos decir que una falacia no necesariamente es una mentira. La falacia es un error de razonamiento. A partir de ciertas premisas se llega a conclusiones que no son lógicas. Si un argumento es falaz, llega a una conclusión mediante un razonamiento que no es válido, aunque la conclusión final podría ser de chiripa cierta. Las falacias suelen estar asociadas a intentos de engañar, estafar o por lo menos de ganar discusiones aunque no se tenga la razón. Así que identificar una falacia es de gran ayuda para detectar una mentira. Nos basamos en el libro El mundo y sus demonios del genial divulgador Carl Sagan para darte a conocer las falacias más comunes. Apelación a la ignorancia. Se llama también argumento ad ignorantiam. Consiste en afirmar que si algo no se sabe o no se ha probado que sea falso, debe ser verdadero, cosa que es totalmente ilógica. Por ejemplo, hay hombrecitos verdes viviendo en las Pléyades. ¿Cómo puedes afirmar eso? Ninguna misión ha ido a las Pléyades. Exacto, no puedes probar que es falso, por lo tanto, es verdadero. O en un ejemplo más cotidiano, esta hierba cura la diabetes. ¿Cómo puedes afirmar eso? No hay estudios que lo hayan probado. Ah, entonces nadie ha probado que no la cura, ¿verdad? Entonces yo tengo razón. Argumento de autoridad, también llamado argumento ad verecundiam. Pensar que una afirmación es verdadera solo porque la pronunció alguien famoso, sabio o incluso experto. Aunque con frecuencia la experiencia y el saber de alguien son buenas credenciales, la autoridad puede estar equivocada porque puede hablar de un tema que no es su especialidad. Por ejemplo, Jim Carrey es un gran actor, ¿verdad? Y muy famoso. Sí, es muy divertido. Yo no vacuné a mis hijos porque Jim Carrey dijo que las vacunas causan autismo. Pero Jim Carrey no es médico. ¿Qué vas a ver de vacunas? ¿Cómo puedes estar en contra de Jim Carrey? ¡Fuera de aquí! ¡Si fue la máscara! O porque puede estar equivocado. Sus datos pueden ser obsoletos u otros expertos no están de acuerdo. El doctor Ramírez tiene 60 años de experiencia y dice que la carne es la única fuente de proteínas. Si no comes carne, te vas a morir. Según muchas instituciones, las nueces, los frijoles, la quinoa y otros vegetales son también fuentes de proteína. ¿Me estás diciendo que el doctor Ramírez es un ignorante? Él me salvó de la hepatitis cuando era bebé. El doctor Ramírez seguramente sabe mucho, pero en este tema hay información más actualizada. Falacia del hombre de paja. Se trata de dar una versión falsa o ridícula del argumento contrario para poderlo atacar más fácilmente. Por ejemplo, la estrategia de atacar al crimen organizado con el ejército no está funcionando. ¿Dices que no se debe atacar al crimen organizado? O sea, ¿estás a favor de los criminales? Afirmación del consecuente. Invertir los términos de un argumento. Por ejemplo, todas las ovejas tienen 4 patas. Este animal tiene 4 patas. Por lo tanto, este animal es una oveja, lo cual es absolutamente ridículo. Pero caer en esta falacia es muy común. Por ejemplo, debería de haber más control sobre la venta de armas. ¿Sabes que los nazis controlaban la venta de armas? Si tú quieres que se controle la venta de armas, entonces eres nazi. Argumento circular. Es un argumento que basa su validez en sí mismo. El ejemplo más evidente sería algo como esto. Este libro fue escrito por los seres de otra dimensión. ¿Y cómo sabes que lo escribieron seres de otra dimensión? Porque lo dice en el libro. Otro ejemplo. No hay gitanos honrados. ¿Qué tal Manolo? Es muy honrado. Él no es gitano. ¿Cómo lo sabes? Ay, pues porque es honrado. Uy. Muchas veces los argumentos circulares omiten todo el razonamiento fallido subyacente, se compactan y simplemente se expresan como afirmaciones dogmáticas que no admiten discusión. Por ejemplo, la homosexualidad está mal y punto. Es estúpido creer en la evolución. Solo los de mi religión irán al cielo. Lo siento, hermano. Falsa dicotomía. Es un argumento que presenta 2 opciones como las únicas posibles. El caso clásico es ¿estás conmigo o estás contra mí? Sin admitir puntos intermedios o críticas. ¿Te gustó mi dibujo? Sí, has mejorado en el trazo.
pero la anatomía aún no se ve muy bien. Ay, nunca te gusta lo que hago. Otro ejemplo. Estoy en contra de que Israel invada Palestina. Y entonces estás en contra de los judíos. ¡Eres antisemita! O al revés. Israel tiene derecho a ser un estado independiente. Entonces estás en contra de los palestinos. ¡Sionista! Confusión de correlación con causalidad. Pensar que porque dos fenómenos están relacionados, uno debe ser consecuencia del otro. Un estudio muestra que las personas que usan drogas tienden a tener más desórdenes mentales. Por lo tanto, las drogas causan desórdenes mentales. O los desórdenes mentales causan que la gente tienda a consumir drogas. Un curioso ejemplo histórico. La gente de la Edad Media notó que las personas que tenían piojos eran saludables, mientras que los enfermos no tenían piojos. Conclusión, tener piojos te hace saludable. La verdad es que la correlación era al revés. Tener buena salud te hace más apetitoso para los piojos. Estas son solo algunas de las falacias lógicas en las que se puede incurrir. Bueno, como ustedes pueden observar, parecieran lógicas algunas conclusiones, pero son falaces. Nosotros habíamos puesto aquí un ejemplo, lamentablemente se borró, creo que fue en el Moose Tollens, o no sé en cuál fue que utilizamos ese ejemplo que los rockeros no se bañan, ¿verdad? Entonces no significa que por ser rockero se tenga que, no significa que no se bañe, ¿verdad? Sino que en este caso estamos demostrando una parte de ser falaz, ¿verdad? Pero por eso es de que nosotros necesitamos lo que estuvimos trabajando la semana pasada para poder llevar una construcción y demostrar si la validez de un argumento es correcto o no lo sea. Por eso es de que es importante que cuando nosotros construyamos diferentes formas, podamos ir observando este tipo de escritura. Cuando miramos las falacias, pues vamos a observar que no solamente existen un par, sino que hay bastantes falacias y estas falacias pueden llevar a confundirnos, inclusive si no las identificamos en tal caso. Ya vimos en algunas situaciones, inclusive algo que sería buenísimo solamente para que ustedes entren a juzgar o estudiar un poquito, es entrar a debates. Yo a veces me he introducido a algún debate para escucharlo porque me parece bastante interesante. Sin embargo, cuando hay personas que no tienen control del debate, pues ya empiezan a recurrir a argumentos falaces, ¿verdad? Que destruyen tal vez alguna buena intención. Quiero aprovechar, me gustaría que miráramos la segunda parte de falacias porque así ya continuamos directamente con ello en la tarde, con lo que vamos a estar hablando Bienvenidos al verano por dos, donde snackeas tu sabor favorito. Con Luis Mesa. Entonces, yo estoy aprovechando, sí me gustaría que lo miraran para que así tuviéramos Bienvenidos al verano por dos. Alguna pregunta que se le pueda hacer a él. En un video anterior hablamos de argumentos erróneos que se usan para convencer o embaucar. Aparecen en discusiones y en publicidad comercial y política. Si aprendemos a detectarlos, será más difícil que nos engañen o nos engañemos a nosotros mismos. Platzi presenta Cómo detectar mentiras. Las falacias lógicas, segunda parte. Tomamos la lista de falacias del libro El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Te recomendamos leerlo completo. Estas son algunas de las falacias que ahí se describen. Argumento ad hominem. Es cuando se ataca a la persona en lugar de atacar el argumento.
Por ejemplo, ¡uy, no comas de esas papas fritas! Están echadas a perder. Yo me comí unas y me hicieron daño. Ay, Andrés, todos saben que eres un tonto. En el video anterior, incurriste en todas las falacias lógicas. Al rato, Me hicieron daño las papas. Ay, ¿dónde está el baño? ¡y te dije! Que una persona tenga defectos o se haya equivocado antes no implica que cualquier cosa que diga sea falsa. Muchas veces incurrimos en esta falacia cuando pensamos que todo lo que diga una persona que no comparte nuestra ideología política debe ser mentira. Esta falacia nos impide dialogar y entender los puntos de vista ajenos al nuestro. Ambigüedad. Se incurre en esta falacia cuando se usa una palabra en dos sentidos diferentes. Los hombres y las mujeres son diferentes, ¿verdad? Pues sí. Pues si no son iguales, tampoco deben tener iguales derechos. Andrés, de vuelta a las falacias. En este caso se usa el término igualdad en dos sentidos diferentes. En la premisa se usa en el sentido de similitud. Es cierto que hombres y mujeres no son idénticos, pero en la conclusión se usa igualdad en el sentido de equidad, equiparación de dignidad e importancia y por lo tanto los mismos derechos y obligaciones. Selección de observaciones. Se comete este error al escoger exclusivamente aquellos ejemplos que apoyan nuestra opinión e ignorar todos los demás. Una forma de esta falacia tiene que ver con que le damos mucha importancia a algunos casos cercanos a nuestra vida. Se le llama evidencia anecdótica. Mira, Andrés, me recomendaron esta solución mineral milagrosa para curar y prevenir todas las enfermedades. Está hecha con clorito de sodio. La tía de un amigo y la amiga de un tío se curaron de la anemia y de la gripe. Beatriz, pero hay mucha gente que ha usado eso y no se ha curado de nada. Y leí que hay muchos casos de personas que se han intoxicado. Íbamos a hacer que Beatriz se tomara su solución milagrosa y acabara agonizante en el hospital, pero creemos que es más inteligente que eso. ¿En serio, Andrés? Sí, mira estos estudios científicos. A ver. Tienes razón. Hay más casos documentados de intoxicaciones que de curaciones. Quizá lo de mis conocidos sea solo casualidad. Les voy a mostrar los estudios antes de que se intoxiquen también. Otra versión de esta falacia es cuando se intenta hacer estadística con números muy pequeños. Por ejemplo, no creo que gane tu candidato. Le pregunté a todos mis amigos y casi todos van a votar por mi candidato. ¿A cuántas personas le preguntaste? A más de 50. ¿Y cuántos votantes hay en el país? Creo que como 90 millones. Creo que mi muestra es muy pequeña, ¿verdad? Creo que sí. Y poco representativa. Sí, y como todos son mis amigos, es probable que la mayoría tenga ideas similares a las mías. Apelar a la emoción. Esta es la falacia más utilizada en publicidad. Cuando un anuncio recurre a argumentos y aporta datos, se dice que utiliza la ruta central para persuadir al consumidor, mientras que la ruta periférica es la que recurre a elementos como el estado de ánimo o los sentimientos. Los mercadólogos saben que es más efectivo manipular emociones que convencer al público usando argumentos lógicos. A veces se intenta provocar emociones agradables. La sonrisa de tu bebé feliz no tiene precio. Suavizante pachoncita, tan agradable como el amor de mamá. Otras veces, el anuncio busca provocarnos miedo. Si gana el partido púrpura, perderás todo lo que tienes. Reinará el crimen y el caos. Vota bajo tu propio riesgo. O incluso se omiten los argumentos por completo y simplemente se rodea la marca de imágenes agradables o atractivas, implicando que si obtienes el producto, obtendrás lo que las demás imágenes representan. Mastroianni. Te atreves. Afortunadamente, las falacias no son infalibles. Mientras más conscientes estemos de que existen, mejor podemos detectarlas, resistirlas y tomar decisiones razonadas. Curiosamente, sin incurrir en falacias, te podemos asegurar que Platzi te ofrece cursos de marketing, diseño. Bueno, como ustedes vieron, hay varios tipos de falacias y varios tipos de situaciones que nos podrían llevar a, a tener
confusiones ante diferentes argumentos. La mayoría de estudiantes de física, matemática, incurrimos en argumentar algo porque ya está escrito, ¿verdad? Por ejemplo, es así porque lo dice tal. O sea, son cuestiones que inclusive por eso es de que es necesario el utilizar un tipo de demostración de validez para poder justificar un argumento. No solamente es porque lo dice tal, sino por tal otro motivo. Entonces, es importante que podamos conocerlos y es por eso que nuevamente los invito hoy que estén presentes y podamos observar esta charla que va a estar bastante interesante. No sé si alguien quiere comentar algo acerca de las falacias. Nada más que prácticamente todo el tiempo que hablamos estamos hablando con falacias, Lick. Exactamente. A veces ¿cómo se llama? Por no conocer, nosotros nos llevamos sorpresas de tipos que nosotros podamos cometer errores al afirmar cosas sin tener una justificación lógica. Muy bien. Quiero aprovechar para que empecemos a tomar en consideración un argumento. Quiero que construyamos la parte simbólica y que podamos hacer su demostración a partir de esto. Entonces, voy a escribir el problema y quiero que se analice con las proposiciones, con la idea de poder llegar a argumentar esto en forma simbólica. Esto es, les quiero comentar de que este razonamiento se hace acerca del libro de Sherlock Holmes, el libro de un estudio escarlata. Entonces dice, y ahora llegamos a la gran pregunta del por qué. Vamos a ver, del por qué. El robo no ha sido el objeto del asesinato. Puesto que nada desapareció. Ahora la pregunta aquí es, ¿fue por motivos políticos? ¿O por una mujer? Esta pregunta con que me enfrento desde el principio me he inclinado hacia la última posición. Los asesinatos políticos se complacen demasiado en hacer solo su trabajo y huir.
este asesinato por el contrario había sido realizado muy débilmente y quien lo penetró, perdón, perpetró ha dejado huellas por toda la habitación. Mostrando que estuvo allí todo tiempo. Bueno, primero lo que quiero que hagamos es de que escribamos esto en forma simbólica, por favor, que es lo que necesito en este momento. Voy a agrandar un poco más la letra para que lo puedan ver mejor. Vamos a escribir con letra 26. Y pues vamos a dejar un tiempito para que lo puedan realizar.
¿Cómo vamos? ¿Alguno ya tiene alguna idea de cómo ir llegando a esto? Primero, tal vez sería de establecer las proposiciones. Exactamente. Sería establecer las proposiciones. Podemos poner, para utilizar la misma letra, la proposición 1, podríamos decir que sería, fue un robo. La proposición 2 podríamos colocarlo como algo desapareció. La tercera, podríamos pensar que fue por motivos políticos. ¿Cuál podríamos pensar en la cuarta? Que fue a causa de una mujer. Tomando la lectura, podríamos decir, fue por causa de una mujer. La quinta que podríamos, teniendo aquí la lectura precisamente, es de que el asesino huyó inmediatamente. Sería la siguiente. El asesino huyó inmediatamente. Y la número 6 podría ser... que dejó huellas por todos lados. Exacto. El asesino dejó huellas. Permítame un momentito. Por toda la habitación. Bueno, entonces esta sería la parte de proposiciones. Sin embargo, aquí nosotros miramos en todo lo expuesto que hay una composición de estas proposiciones a la cual nosotros llamamos composición argumentativa. Entonces, siguiendo la lectura de esto, tal vez si alguien puede tomar captura y así podemos ir teniéndolo en Telegram, para que así podamos ir haciendo la construcción de lo que vamos viendo. Lo primero que podemos observar aquí dice que si esto fue un robo, hubiera desaparecido algo. Entonces, aquí podemos tener la parte simbólica de que si hubiera sido un robo, hubiera desaparecido algo. Esto es lo que le vamos a llamar premisa 1. Vamos a ponerle, para diferenciarlo, premisa mejor. Ese sería lo primero que dice. Sin embargo, en la segunda parte de lo que estamos leyendo, dice que nada desapareció, o sea, no desapareció nada. Entonces aquí vamos a hacer la negación de P2, que va a ser la premisa. Recuérdense que las premisas las vamos tomando como verdaderas, eso es algo importante. Si nosotros seguimos leyendo, podemos encontrar la composición de otra premisa más. Dice, por ejemplo, podemos decir acá que si no fue un robo, fue algo político o por causa de una mujer, reduciéndolo. Entonces, si no fue si no fue un robo, ¿qué implica esto? Implica que fue por causa de un político o por una mujer, que sería la premisa 4 que nosotros, proposición 4 que nosotros teníamos acá. Continuemos viendo qué más dice acá. Acá podemos ver otra opción importante, que si hubiera sido algo político, si hubiera sido por política, el asesino hubiera huido inmediatamente. Y aquí miramos esto con lo que vamos escribiendo acá, en la premisa 3,
Y la premisa 5 es donde nosotros podemos unir esta situación. Sería, si hubiera sido algo político, aquí nosotros ya analizamos la inferencia. Si hubiera sido algo político, esto infiere a ¿qué? Que el asesino hubiera huido inmediatamente. ¿Sí? Nuevamente esta sería premisa de toda la estructura argumentativa que nosotros tenemos acá. Miremos, continuemos. ¿Qué más podemos ver? Acá estamos razonando esta estructura de ¿cómo se llama? De un razonamiento que hace Sherlock Holmes en el libro que les estaba comentando, que es un estudio escarlata, se llama este razonamiento de Sherlock Holmes, que está en ese libro. Bueno, algo más que podemos leer acá es que el asesino dejaría huellas, ¿verdad? Por toda la habitación. ¿Y esto qué implicaría? Que no puede haber huido inmediatamente. Entonces, aquí tenemos otra proposición, que sería la 6, y esto implica, ¿qué implica? En el caso que sería que no huyó inmediatamente. Entonces, aquí tenemos ya otra premisa más. Y para llegar a lo último que tenemos acá, si nosotros leemos lo último que dice acá, que el asesino dejó huellas por toda la habitación. Entonces, aquí tenemos ya nuestra construcción de premisa. Partiendo de esto, nosotros ya podemos buscar, a partir de esto, podemos buscar alguna construcción para que podamos llegar a una conclusión. Vuelvo a repetir, todo lo que hemos llegado acá es a una construcción de premisas, pero no hemos visto la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? A ver, alguien que lo lea. ¿O cuál sería la conclusión en este caso? ¿El robo no ha sido el objeto del asesinato? No. Aquí la conclusión, si lo leemos bien, leámoslo nuevamente y ahora llegamos a una gran pregunta. El robo no ha sido el objeto del asesinato, puesto que nada desapareció. ¿Fue por motivos políticos o por una mujer? Esta pregunta con que me enfrento desde el principio me ha inclinado hacia la última posición. ¿Cuál es la última posición de esta pregunta? Que es por una mujer. Los asesinatos políticos se complacen demasiado en hacerlo solo su trabajo vivir. Este asesinato, por el contrario, había sido muy débilmente y quien lo perpetró ha dejado huellas por la habitación mostrando que estuvo ahí todo el tiempo. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál sería la conclusión de esta situación? La conclusión de esto es de que fue por causa de una mujer. Esa sería la conclusión. Entonces, a eso es lo que nosotros tendríamos que llegar a partir de esa construcción simbólica. Por ejemplo, si nosotros miramos para el paso 7, podemos observar algo en el paso 1 y en el paso 2. ¿Qué podemos observar? Es algo con lo que empezamos a hablar el día de hoy. Tenemos P1 implica P2. P2, ¿qué sería entonces esto? No, P1. Modus tollens, modus ponens, creo yo. Modus tollens, exactamente. Modus tollens del 1 y 2. Y ahí lo había dicho. Si P1 implica P2, la negación de P2, entonces, por modus tollens, esto sería P1. Ahora miremos en el caso de otra cosa que nosotros podríamos analizar. Miremos el paso 3 y el paso 7 que tenemos ahora aquí. ¿Qué podemos observar? Observemos estructuras. No necesariamente tienen que ser
igual a lo que nosotros teníamos. Observemos estructuras. Tenemos una implicación, entonces esto nos puede ayudar a pensar en algo. A ver. ¿Modus tollens? ¿Modus qué? Tollens. No, sería modus ponens. Aquí serían modus ponens de 3 y 7. Observemos. Negación de P1 implica a P3 o P4. Tenemos la negación de P1. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? Recuérdense que el modus ponens es el modo que afirma afirmando. Y el modus tollens es el modo que niega negando. Entonces aquí, como estamos haciendo una afirmación, tenemos P1, entonces sería P3 y o P4. Esta sería parte del modus ponens. Sin embargo, observemos otra similar. Podemos observar en el 5 y 6. Podemos observar otra vez la misma situación. Podemos observar modus ponens en el 5 y 6. Si tengo P6, implica a la negación de P5. Y en el 6 tengo P6. ¿Cuál sería entonces la conclusión? Negación de P5. La negación de P5. Excelente. Muy bien. Entonces, esto es por modus ponens. Ahora miremos en el otra parte que podemos observar ya con la construcción que tenemos aquí, es observar la premisa 4 que tengo aquí con la premisa 9 que tengo acá, que aquí tenemos P5 y aquí tenemos P5. ¿Qué podemos utilizar aquí? ¿Silogismo disyuntivo? Oh, no. Silogismo disyuntivo no. Modus tollens, exactamente. Miremos. La 4 y la 9, dijimos, ¿verdad? Tengo P3, implica P5. Tengo la negación de P5, entonces, ¿cuál sería mi conclusión? P3. ¿Perdón? P3. P3 no sería P3. Recordemos que estamos... La negación. Exacto. Estamos negando esto. Sería P3. Ahora, observando el 8 y 10, podemos llegar ya a nuestra conclusión porque ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8 que vamos a utilizar ahorita, el 9 y el 10. Con eso llegaríamos a demostrar nuestra validez. Pero en el 8 y el 10 podemos observar algo. ¿Qué podemos observar en este caso? Silogismo disyuntivo, Flick. Excelentemente, silogismo disyuntivo. Aquí sí es silogismo disyuntivo porque tenemos el o acá. Entonces, si tengo P3 o P4, en el paso 10 tengo la negación de P3, entonces, ¿cuál sería mi conclusión? Negación P4. P4, miren. Y P4. llegamos a la conclusión de que el asesinato fue por causa de una mujer. Entonces aquí comprobamos la validez. Entonces aquí esas son las formas que nosotros podemos tener para poder demostrar esta situación. Entonces, por eso es de que es importante que nosotros vayamos observando cómo es de que a través de esta situación nosotros podamos utilizar esta situación para poder llegar a demostrar una validez. Miremos otra situación. Disculpe que lo interrumpa. ¿Será que te puede explicar la parte número 8? Es que ahí fue donde tuvo el desfase. ¿El 8? ¿Aquí? Exacto. Sí, exacto, esa parte. Mire, pues en la parte número 8 nosotros miramos modus ponens de 3 y 7.
Recuérdense el modus ponens, aquí lo tenemos. El modus ponens dice, P implica Q, P, entonces la conclusión es Q. Entonces, como estamos diciendo, la negación de P1 implica a P3 o P4. Y en el, ¿qué otro estábamos diciendo? En el 7 dice la negación de P1. Entonces, la conclusión sería P3 o P4. Vuelvo a colocarle aquí el modus tollens para que usted lo observe. Modus ponens, perdón. Lo vuelvo a colocar para que usted observe. Yo lo que les decía es de que no miremos que la simbología sea igual, sino la estructura, que eso es lo que a nosotros nos va a servir. Si usted observa, permítame un momentito aquí. Vamos a ver. Ahí está. Si usted observa, aquí tenemos la estructura. P implica Q. P, entonces la conclusión va a ser Q, que es lo que nosotros tenemos acá. No sé si aclaré su duda. Bueno, sí, gracias. Mira, pues, usted observe la estructura. P implica a Q. Aquí tenemos P, entonces la conclusión va a ser Q. Es la estructura del modus ponens, ¿verdad? Lico, una pregunta. Entonces nos vamos a guiar, como usted dice, con la estructura o cómo está conformado. Exactamente. O sea, cómo es la base. Exacto, esa es la idea, que nosotros vayamos a partir de ver las estructuras, poder utilizar estas reglas de inferencia para que podamos llegar a verificar la validez de un argumento. Sí, ahora sí, gracias. Es que lo que pasa es que no me quedaba claro de esa O, de dónde salía, pero ya. Gracias. Okay. No se preocupe. La idea es que quede claro, joven. Si hay dudas, consúltelo sin ninguna pena. Entonces, vuelvo a repetir de que no necesariamente tiene que ser una situación de que solamente sean letras. Podemos observar estructuras, como lo estamos viendo en este caso. Yo iba a hacer otra demostración, pero por cuestión de que prefiero que se alisten para la prueba, entonces voy a concluir y de todos modos los que van a estar más tarde, pues vamos a continuar un poquito con más de esto y pues la siguiente demostración la voy a hacer el próximo fin de semana. Les quiero comentar que el próximo fin de semana no solamente voy a resolver esto, sino que voy a comenzar el tema de predicados. Entonces, perdón, la próxima semana es la evaluación, pero después de la evaluación voy a comenzar con la situación de predicados. Quiero comentarle de que el examen o la evaluación va a venir hasta este tema que nosotros estuvimos trabajando el día de hoy. Entonces,